recibir un ataque, quien sabe que va a recibir la embestida de un pueblo extranjero o de un individuo, seguramente se tomará el tiempo para definir las estrategias de defensa o para definir las estrategias de huida. Por eso es que no mueren soldados. Y los cristianos peleamos batallas cada día. Los hijos de Dios peleamos batallas todos los días. Desde que nos levantamos, empezamos a lidiar con nuestros propios quehaceres, nuestros propios deberes. Y conforme va transcurriendo el día, nos vamos enfrentando a una serie de dificultades o de supuestos beneficios que nos van enredando. Sin embargo, muchos al anochecer van a la cama con el peso de la derrota. Cualquiera de nosotros puede decir, no, yo en Cristo soy poderoso. Pero sin embargo, muchos van a la cama deprimidos porque no les salieron las cosas como querían, o porque las circunstancias fueron tan difíciles que los hace ir a dormir, si es que se duerme, tristes, desconsolados. En la palabra de Dios encontramos a grandes personajes que desde su juventud fueron victoriosos. Si yo les pregunto, ustedes me dirán y me mencionarán a uno por uno. Pero también encontramos a imprudentes que vendieron su futuro desde su temprana edad. Todo lo que podrían haber sido, lo vendieron en un instante de locura o en un instante de hambre, como le pasó a Esaú, que por causa del hambre vendió su primogenitura y aunque la procuró con lágrimas, ya no había hecho negocio y ya le correspondía a quien lo había comprado. Victoriosos e imprudentes o fracasados. Pero además de estos personajes que lucharon, también encontramos a personajes que fueron derrotados sin tan siquiera haber peleado. Hay batallas que se pierden sin luchar, bastando solamente la amenaza del oponente. Eso, porque yo no lo intento, no puedo pasar por ahí. La juventud se enfrenta a serios debates campales con grandes oponentes. Oponentes que atentan contra nuestra estabilidad espiritual, nuestra estabilidad emocional y hasta nuestra estabilidad económica, la salud. Atenta contra todo lo que nosotros somos. ¿Cómo nos movilizamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cuáles son esos problemas sociales que aquejan a la juventud de hoy en día? ¿Qué te atemoriza a ti para que no puedas dar los pasos que deberías dar? ¿O qué crees tener que de todas maneras te impide dar los pasos adecuados? ¿Cuál es no sé si está cambiando, ¿no? Si no me ayudan ahí, por favor, con la secuencia. Pasa a la siguiente, por favor. El posmodernismo y su filosofía de vida. Aquello que te dice, esto es lo que tienes que ser y tú no tienes que ser esto. Cuando nacemos conectados al sistema. El sistema que nos dice qué debemos creer, qué no debemos creer, qué debemos rechazar y qué debemos aceptar. Hasta te dice qué es lo mejor que tú puedes hacer, cuáles son las mejores carreras. Te dice qué es lo que tú debes hacer y te define. Tú no has nacido y el sistema ya te definió qué es lo que tú tienes que ser, según el sistema.
toda la problemática social que enfrenta nuestra juventud, las adicciones. Hay adictos a tantas cosas, desde el cigarrillo, las drogas, pero hay algunos que ya no pueden vivir sin el internet y pasan pegados día y noche, o ya no escuchan a papá ni a mamá porque todo el día pasan prendidos con los disques escuchando música cristiana. Ojalá que así sea, ¿verdad? Como nadie sabe lo que están oyendo, ¿verdad? Y se enfrentan a una situación que ya no pueden dejar de hacerlo. ¿Y qué decir de la inmoralidad sexual? La sociedad te dice, en Guatemala, espero que aquí no sea ofensivo lo que voy a decir, en Guatemala, cuando alguien sube a los autobuses, camiones, les dicen aquí, ¿no? Algunos pilotos ponen un anuncio que dice: la virginidad, dice, es dañina para tu salud. Pregúntale al piloto, le dice. ¿Por qué razón? Desde lo más vulgar hasta lo más grande te dicen que tú no deberías estar en tu condición sexual que tienes ahora. ¿Por qué el SIDA avanza? Porque te dicen protégete, no te dicen abstente, te dicen protégete, hazlo, pero cuídate. No llega el momento en que andan desarmados, pero puede más la carne que el orden que supuestamente se llevaba, y terminan en consecuencias como embarazos indeseados, matrimonios a la fuerza. Bueno, dice que nadie es obligado a casarse, pero al final de cuentas las circunstancias los llevan a eso, y después futuros divorcios. El narcotráfico, que también tiene un impacto en nuestras sociedades, en México, Guatemala, en la parte de Centroamérica. A Guatemala llegan las noticias de los efectos del narcotráfico, pero ya están cruzando fronteras. En Guatemala ya ha habido narcotráfico, pero ya están cruzando fronteras y van para el sur, sería, ¿no? Ya cruzaron las fronteras de Guatemala. Muchos jóvenes son invitados a ese sistema corrupto y puede ser que sean envueltos. ¿Y qué decir de la violencia? No sé si vamos con las imágenes en el orden, ¿sí? Con la violencia. Vivimos en sociedades violentas. Desde que tú te subes al vehículo, vas con un montón de personas que van detrás de ti, que si no vas a la velocidad de ellos, te bocinan. Y si vas muy rápido, se enojan de todas maneras porque te quieren rebasar. Vivimos en sociedades violentas. Esto es cuando conduces, pero en casa existe la violencia intrafamiliar, los golpes, pero también existe la violencia verbal, donde el padre le dice al hijo: inútil, no sirves para nada. Ojalá fueras como el hijo del vecino, ese sí es bueno. Tú no sirves para estudiar. Y una serie de palabras motivacionales que le dan los padres a los hijos, que cuando crecen de verdad ellos dicen: es que yo no sirvo para nada, no funciono para nada. La violencia que se enfrenta día tras día, desde verbal, física y en todos los ambientes. ¿Y qué decir de la crisis económica? ¿A quién no le ha golpeado la crisis económica? De seguro muchos jóvenes quisieron venir y la misma crisis económica no los dejó. La sociedad que te dice: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Nada tienes? Nada vales. Donde te dicen que tienes que trabajar no para alimentarte, sino te dicen: tienes que trabajar hasta el cansancio para tener todo lo necesario. Entonces los padres trabajan a costa del tiempo de los hijos, a costa del tiempo de la esposa, del tiempo de pareja,
Y los hijos son educados por la muchacha, le decimos en Guatemala, la nana, no sé cómo le dicen acá. ¿Sí, la nana le dicen? O son educados por la abuela, no es que la abuela o el abuelo no los vayan a querer. Pero ellos ya pasaron su tiempo con sus propios hijos, y ya con los nietos son más tolerantes. Y al final vivimos en sociedades donde papá, mamá e hijos apenas se conocen. Papá sale temprano y los deja dormidos y regresa tan tarde y los encuentra dormidos. Y el fin de semana es papá el que está cansado y está durmiendo, está descansando. No molesten a papá, dice mamá. No lo molesten, déjenlo. Y cuando tienen dudas acerca de la sexualidad, pregúntale a papá, pregúntale a mamá. No sé si a alguno de ustedes le pasó. Y al final, como ninguno de ellos le responde, entonces le van y le preguntan al hijo del vecino, el cual tiene hasta información gráfica para enseñarles. En una sociedad incomunicada, y nos está diciendo constantemente, esto tienes que ser. Si no eres así, tú eres raro. Mi hija tiene 6 años. En Guatemala es un poquito más estricto el tema de ciertas costumbres. Y mi hija pues ha aprendido con eso. Y me dice, papi, me dice, mis compañeritos me dicen que yo soy rara, me dice. Yo soy rara. Así le digo, es que realmente, hija, le digo, tú eres rara, eres diferente, eres una hija de Dios. ¿Cuál es tu problema? Y ella ha captado eso, pero ella me dice, papi, me dicen que soy rara. Y tiene 6 años. Seguro muchos de ustedes le dicen, oye, no estás a la moda. ¿Y qué decir de la delincuencia? ¿A quién no le aterra la delincuencia? Yo no sé, yo estaba leyendo la información y las recomendaciones de seguridad que hay ahí en el folleto que les dieron, y les dicen, no, cuidado, no se vayan con una cámara ostentosa, no se lleven los celulares, están a la vista, no salga con su laptop y a caminar por las calles, y no saque dinero de un cajero donde puedan estarlo viendo. El temor a la delincuencia. Y vivimos en una sociedad donde cada vez los índices de suicidios, que es otro de los problemas, son altos. Los muchachos ya no caben porque la sociedad les ha dicho lo que tienen que ser, y si no están a la altura, entonces sienten que ya no vale la pena, porque no van a un ritmo diferente de la sociedad. Vivimos en una sociedad también bajo depresión, deprimida, una sociedad deprimida, una sociedad bajo estrés. Yo conduzco todos los días a mi oficina de 1 hora y media o 2 horas. En México creo que debe ser similar, ¿no? Y al principio yo me mantenía estresado. Tengo una reunión a las 8 y este que está enfrente no se mueve. Llegaba a mi trabajo y yo llegaba cansado, tenso, hasta que un día dije, ya no más. Entonces lo que dispuse fue estos aparatitos de MP3 que metí como 100, 200 canciones cristianas, por supuesto. Y eso, y me voy cantando en todo el camino. Y cuando siento ya llegué. Y me he vuelto más paciente. Porque digo, al fin, con bocinarle al que está delante, no camino. Y con preocuparme, no voy a caminar. Así que mejor me aguanto y sigo el vaivén. Pero sabes una cosa, así como cuando tú te encuentras en un embudo de tráfico, ¿qué es lo que te toca hacer? Aguantarte, ¿verdad? Así nos conformamos también con la sociedad que vivimos. Así estamos, ¿qué podemos hacer? Aguantémonos. ¿Qué podemos hacer? Si salgo en motocicleta, me tiran los de los camiones. Si salgo en bicicleta, lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor me aguanto. Me aguanto como la sociedad me está movilizando, como me dice que yo debo ser. Vivimos en una sociedad deprimida y en una sociedad de baja autoestima.
mayoría de personas no ven a los ojos? Hagan el experimento, hablen con alguien y miren a los ojos, pero no así como queriéndolo intimidar. Mírenlo normalmente y platíquenle, vean los ojos y se va a dar cuenta que no aguanta. Baja la vista, ve para allá, ve para allá. No aguanta, las personas no pueden ver a los ojos. También están los de una autoestima elevada que creen que son superiores a todos. La pobreza. La pobreza es algo de lo cual ni aún los países más desarrollados se han podido eliminar. Nuestros países, los niveles de pobreza son más altos, pero en eso crecemos. Yo recuerdo que yo crecí en un lugar muy, muy pobre, no teníamos televisión, entonces me iba a ver televisión en la casa de los vecinos, y para mí para las temporadas navideñas, mis papás eran católicos, y ver los anuncios que He-Man, que eran los juguetes de la época, ¿no? Y yo me quedaba con Créanme que pasé una niñez deseando tantas cosas, y mi papá, pero de un carrito de madera me pudo hacer para consolarme. Entonces yo mismo crecí bajo esa influencia que tú probablemente estás creciendo, en donde sientes que ¿por qué no podemos ser como los demás? Y vivimos en una sociedad cada vez más enfrentada al divorcio. ¿Cómo enfrentar el divorcio? Una sociedad bajo un impacto. Yo no sé si yo tengo desde los 14 años de conocer la iglesia de Dios, y yo crecí en una comunidad de la iglesia que es muy estricta, muy así, llamémosle, muy seria en todo lo que se hace. Y yo pensé que así éramos todos. A los 18 años me voy a la ciudad a estudiar, porque no había la carrera que yo quería en mi comunidad. Y cuando llego allá y me doy cuenta que la realidad es otra, donde encuentro hogares con divorcios, o la desintegración familiar. Aún las mismas divisiones de la iglesia tenían a los hijos en la iglesia y a los padres en otra iglesia, y discutiéndose entre ellos. Es que todavía crees en esas cosas. En una lucha, desintegración a niveles, porque ya se volvían, el tema religioso se convertía en un tema de discusión en casa. Pero hay hogares donde ni están divorciados y la cara que nos muestran es de estar muy unidos, pero realmente viven en serias dificultades y no muestran lo que son. Y en todo eso estamos creciendo. El fracaso escolar. Papá quería que fuera ingeniero, y el muchacho toda la vida le dijo: tú vas a ser ingeniero, tú vas a ser ingeniero. Y él: sí, papá, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser ingeniero. Pero cada vez que le pasaban las matemáticas y no las pasaba, entonces pues papá se molestaba por lo que estaba invirtiendo, y hasta que finalmente se considera un fracaso el no haber logrado el sueño de papá. Y existe fracaso escolar por la misma pobreza. El que quiere estudiar, pero dice: tengo que trabajar. Yo quería ser médico, pero yo tenía que trabajar para poder estudiar. Así que una de las carreras que me quedaron, donde podía estudiar de noche y trabajar de día, era la carrera del Derecho. Entonces dije: bueno, aunque sea para abogado estudio, ¿verdad? Y al final pues estudié, me gustaba la carrera, y me sigue gustando la profesión, pero la estudié por necesidad, porque no tenía para pagarme otra. Pero hay algunos que no llegan ni a eso, y finalmente se llegan a considerar con un fracaso escolar, y toda la vida se pasan lamentando en lo que no pudieron ser. También existe un problema
problema social al que yo le llamo la pereza, o la holgazanería, o no sé qué palabras tendrán en México para llamarle a eso. No existen más palabras. Existe un gigante social que se llama pereza, donde el muchacho, y eso desde niños nos educan. Ya los niños no salen a jugar a la pelota, prefieren ver Tom y Jerry, prefieren ver el Pato Lucas, prefieren ver Dragon Ball Z, o ya no estamos en esa época, tal vez ya me pasé la época. Prefieren ver cualquier cosa y pasan todo el día prendidos en la televisión. Cuando crecen y ya se desaparece el tema de las caricaturas, pasan todo el día prendidos con la música a alto volumen. Entonces no hablan, no juegan. Y entonces eso forma una sociedad perezosa. Al final va a estudiar, ¿para qué? Yo recuerdo que había un vecino que me decía, ¿para qué vas a estudiar?